Yo diría que en primer lugar hay que recordar que tuvimos hasta 1979, que era una institucionalidad absolutamente autoritaria, nominada por los militares a la cabeza del gobierno, pero respondiendo simultáneamente a los Estados Unidos y a la oligarquía agrario-exportadora del país. Eso tuvimos hasta el año 79, en que el golpe de Estado de la juventud militar generó las condiciones para darle fin a este proceso, que se consolidó esa dinámica de construcción de gobierno civil después de las elecciones de la Constituyente de 1982. Dada la necesidad de los norteamericanos, de los estadounidenses, de generar un espacio democrático en el que se justificara la intervención contrainsurgente que ellos habían diseñado desde 1980. Parece paradójico, pero es verdad que desde la elección de la Constituyente de 1983, los votos comenzaron a contarse en el país de manera correcta, cosa que no es la experiencia que tuvimos con el régimen oligárquico militar. Un punto de inflexión mucho más importante son las reformas constitucionales de abril de 1991, que a lo largo del año fueron aprobándose ya en segunda aprobación en la Asamblea Legislativa, que cambiaron la concepción de la construcción democrática del país. Ahí se establecieron condiciones para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los 2/3. Se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, se creó el Tribunal Supremo Electoral, donde se suponía que el equilibrio de los partidos es el que controlaba los procesos electorales. En fin, es una reforma constitucional que se hace a partir de un acuerdo político, como todas las leyes que parten de un acuerdo político. La elección del 94 es la consolidación de estas reformas y nos abre a una dinámica, a un proceso que va a concluir en la alternancia del 2009. Solo que antes hay que decir que lamentablemente la derecha en el gobierno, Arena, sin poder convivir con autonomía de los órganos del Estado, por su lógica patrimonialista de gobierno que exige el control de todas las instancias estatales, no permitió que lo logrado electoralmente se convirtiera en autonomía de los órganos del Estado para consolidar más la institucionalidad democrática del país. Es hasta la alternancia del 2009 que la autonomía de los órganos del Estado comienza a desarrollarse, y me parece que ese es un punto de inflexión bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que tiene en peligro la institucionalidad democrática? Como algunos dicen, yo no estoy seguro que la frase sea correcta. ¿Cuáles son las dificultades, diría yo, que tiene la institucionalidad democrática? Primero, que los principales actores políticos del país no saben vivir en democracia. Y yo en actores políticos no solo incluyo a los partidos, incluyo también al poder económico del país. El poder económico del país añora el ejercicio patrimonial de la función pública que ejerció mientras su partido Arena estuvo gobernando. Pero tampoco los dos grandes partidos nacieron para construir democracia. Arena nació para reconstituir el gobierno oligárquico militar, con una visión de control autoritario del gobierno. Y no es extraño que Arena haya nacido cobijado
por la dictadura de entonces de Taiwán. El Partido Nacionalista de Taiwán, el Kuomintang, es el papá de Arena. Y este era un instrumento de la contrainsurgencia norteamericana para mantener los gobiernos autoritarios en Centroamérica. El FMLN no nace para construir democracia, nace para construir la dictadura del proletariado. O sea, tenemos dos partidos que tuvieron que tolerar la democracia porque las realidades se lo impusieron, pero que no han hecho una evolución ideológica hacia la aceptación como principio de la democracia. Estos tres grandes elementos del país están chocando con una evolución de autonomía de los órganos del Estado. Pero no podemos dejar de mencionar también que el ejercicio de esa autonomía, el ejercicio abusivo de esa autonomía, también coloca piedras en el camino del proceso de estabilización democrática. La Corte Suprema de Justicia ha violentado, sobre todo en materia electoral, los acuerdos políticos que le dieron pie a las reformas constitucionales de 1991. Por decisión de 4 señores, se cambia radicalmente el acuerdo político de 1991. Sus decisiones no responden a un acuerdo de actores representativos de la sociedad, sino responden a la decisión de 4 señores que se consideran por encima de la decisión soberana de la población. Ha retirado los partidos políticos del control electoral sin generar una estructura que permita realmente garantizar elecciones que funcionen. Por ejemplo, ha generado candidaturas contrarias al texto de la Constitución, las independientes. Ha aprobado esa cosa que es un poco irónica, que es el voto cruzado, y en fin, hasta asumió las funciones del Ministerio de Hacienda en una de sus resoluciones. O sea, si tenemos el órgano no encargado de interpretar la Constitución, sino de garantizar su aplicación, que es totalmente distinto que interpretarla, que la interpreta cambiándola, generamos un peligro a la institucionalidad del Estado. Y otro peligro que tenemos en este momento es el desentendimiento de la política que pretenden tener los ciudadanos. Y digo pretenden porque ningún ciudadano se puede desprender de la política, dado que la categoría ciudadano es una categoría política. ¿Esto va a llegar a una crisis terminal? Yo lo dudo. Creo que va a haber acomodos y muchas cosas pueden pasar en el país. La vida no se desarrolla sin dificultades. Eso va a depender mucho de nosotros los ciudadanos, que seamos capaces de defender los avances democráticos. Y eso nos lleva a que le tenemos que recordar, sobre todo a los jóvenes, lo que fue el país antes de 1991, porque parecen ignorar los riesgos que se corren si debilitamos la institucionalidad democrática. Uno siempre que hace comparaciones parte de su propia situación. O sea, si comparamos la institucionalidad de El Salvador con la institucionalidad de Guatemala y Honduras, ciertamente no llegaríamos a otra conclusión, sino que nuestra institucionalidad frente a la de ellos es sumamente sólida.
Lo que no quiere decir que hayamos llegado a un estadio realmente óptimo de institucionalidad democrática. En Guatemala ni siquiera hay un sistema de partidos estable, absolutamente necesario para la institucionalidad democrática. No hay respeto institucional. O sea, un país que requiere un organismo internacional para que se haga cargo de su justicia es un país que no tiene institucionalidad alguna. Aquí cuando nos dicen que la CICIG fortalecería la institucionalidad del país, no, a la inversa. Esa es una prueba de la falta de institucionalidad nacional. En Honduras acabamos de ver lo que es la institucionalidad, ¿verdad? Unas elecciones falsas, un gobierno que manipula la Corte Suprema de Justicia como quiere y cuando quiere, no solo para interpretar que el presidente puede ser reelecto indefinidamente aunque la Constitución lo prohíba, porque resulta que declararon inconstitucional un artículo de la Constitución, ¿verdad? Sino porque en Honduras el Vox Populi, que hay niveles de corrupción muy superiores a los que existen en El Salvador. O sea que si tenemos dos países donde no hay institucionalidad, la gente que cree en la institucionalidad democrática debe ver a El Salvador con envidia. Ahora, creo que lo que llamamos sociedad civil aquí, que no es esa sopa de letras, yo prefiero referirme a la ciudadanía que a la sociedad civil, porque los ciudadanos son los que se hacen cargo de lo político, la sociedad civil se hace cargo de las cosas que no son políticas, al menos eso debería de ser. Como ciudadanos salvadoreños sí tenemos la obligación de ser conscientes de lo que tenemos y la necesidad que tiene el país, que tiene cada uno de los ciudadanos, de no permitir que se debilite la imperfecta institucionalidad que tenemos. Nuestra tarea es fortalecer la institucionalidad a partir de lo que ya tenemos, evitando los problemas. Sí es hora de que lleguemos a un nuevo acuerdo nacional que significa necesariamente, creo yo, algunas reformas constitucionales, pero hechas por los canales constitucionales y no por los caprichos de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Depende. Si tuviéramos partidos democráticos, la institucionalidad supone el fortalecimiento del Estado. Si no tenemos partidos con convicciones democráticas, sí podemos correr el riesgo de que el fortalecimiento del Estado significa un fortalecimiento del autoritarismo. Yo creo que debemos distinguir. Un Estado democrático no tiene por qué ser débil. Tiene que ser un Estado capaz de aplicar la ley con fuerza. O sea, tiene que ser un Estado fuerte. Los Estados democráticos europeos no son Estados débiles. Los países más democráticos y con mayor justicia social en Europa, que son los países escandinavos, tienen Estados muy fuertes. Y ningún partido discute, ningún partido importante, porque siempre hay, ningún partido importante discute que necesita un Estado fuerte para que exista democracia. Fuerte en el sentido que es capaz de garantizar justicia, que es capaz de garantizar salud, que es capaz de garantizar educación, que es capaz de garantizar seguridad. Pero eso se necesita un Estado con la fortaleza, la legitimidad del Estado es la que le da su fuerza en un país democrático, no la fuerza de las armas como en un gobierno autoritario. Entonces yo no creo que hay una contradicción entre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado. Todo depende de cómo concebimos ese fortalecimiento del Estado
que lo debemos de concebir democráticamente y no autoritariamente. Yo diría que en ese sentido estamos en un momento de bastante incertidumbre, ciertamente. Las elecciones del 4 de marzo de este año nos muestran un rechazo de la población al sistema de partidos existente. Cierto que el Frente es el partido que más castigo recibió porque está en el gobierno, pero que Arena, en vez de capitalizar el descontento del pueblo hacia el FMLN, haya perdido 65,000 votos, es verdaderamente sorprendente. Es una muestra de que la gente no quería confiarle al gobierno. O sea, dicho en términos deportivos, recibió el gobierno por default. O sea, la gente quiso castigar al Frente, pero no darle el gobierno a Arena, aunque la consecuencia necesaria era que le iba a dar el gobierno a Arena. Debemos de ver también que el tercer partido político, o muy cerca del tercer partido político, es el voto nulo y las abstenciones, que suman casi 240,000 personas. Un poquito abajo creo que está de Ghana, que fue el tercer partido. Pero no fueron votos nulos porque la gente se equivocó al votar, como alguna gente dice. Fueron votos nulos hasta con saña de rechazo al sistema de partidos. ¿Por qué menciono esto? Porque los partidos tienen que reflexionar que es el sistema de partidos el que está en crisis. Es evidente que cualquiera que gane más cargos que le permitan controlar más espacios en el aparato del Estado se va a sentir feliz, aunque sea por default, ¿verdad? Si por default gana el campeonato del mundo porque se le quebraron las piernas a los jugadores del otro equipo, voy a celebrar mi Copa del Mundo, ¿verdad? Eso es evidente. Pero después tengo que reflexionar si mi calidad me daba para ganarla, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo para ganarme la confianza de la gente? Creo que ese es un problema más serio todavía que si van a privatizar o no, porque la legitimidad del sistema de partidos tiene mucho que ver con la perspectiva de seguir construyendo democracia en el país. También hay que preguntarse por qué, a pesar de ese rechazo de la gente, no surgen otras opciones con posibilidades de gobierno. Si no solo los partidos a los que estamos acostumbrados, que se llaman a sí mismos garantes de la gobernabilidad, que votan con el que esté en el gobierno, no importa quién sea, ¿verdad? Que se convierten en el eje para conseguir mayorías en la Asamblea Legislativa, esos permanecen, pero opciones nuevas, opciones diferentes, no parecen tener espacio en el sistema, más lo que se alimenta es el desprecio al sistema de partidos. Hay que recordar que en las encuestas, en promedio, los 2/3 de la población no querían que el FMLN siguiera en el gobierno y los 2/3 de la población no querían que Arena volviera al gobierno. Y que se expresó en las elecciones con meridiana claridad. ¿Qué va a pasar? Existe la posibilidad de que Arena retome el gobierno, y si oímos a los precandidatos areneros, uno encuentra un discurso muy similar al que ellos tenían a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Están hablando de que para invertir se necesita estímulo a la inversión,
Y yo como economista me pregunto, ¿y que no sirvieron todos los estímulos que les dieron desde finales del siglo pasado y que nunca aumentaron la inversión? ¿Van a querer privatizar? Yo creo que en la salud hay espacio para privatización. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Flores estuvo a punto de privatizarse el Seguro Social. Fue la movilización ciudadana la que impidió que el Seguro Social se privatizara. También algunos tenían la intención de privatizar los hospitales públicos, concesionarlos, como ellos dicen. En educación creo que no hay espacio. También está hablando alguno de los precandidatos de Arena la posibilidad de privatizar las cárceles, como que no se ha dado cuenta el fracaso de las cárceles privadas a donde se ha hecho, ¿verdad? Son cárceles mucho peores que las cárceles públicas en esos países. Lo que sí parece amenazarnos, si ese triunfo es el que viene, es el regreso a una utilización patrimonial del aparato de Estado. Eso se nota en los mismos discursos de los precandidatos. Y tenemos otra posibilidad, que también es riesgosa, el populismo. Los mesías, que porque yo tengo la solución, aunque nunca digo cuál es, ¿no?, asumen el gobierno y después se hacen del aparato de Estado individualmente, generan un autocratismo peligroso para la institucionalidad democrática. Y no debemos descartar una opción que quizá es la más lejana en este momento, pero no sabemos qué puede pasar antes de febrero del próximo año, que es que el Frente logre generar una alianza partidaria y social suficiente para construir una candidatura que no sea una candidatura disciplinariamente partidaria, sino una candidatura de consenso entre fuerzas progresistas del país. Yo no lo descartaría, aunque lo creo sumamente difícil, y creo que más bien la pelea va a ser entre un populismo naciente sin identificación clara y la posibilidad de regresar al patrimonialismo del pasado. Le digo a los jóvenes, porque me toca muchas veces conversar con jóvenes, es que lo que deben conocer intensamente es la historia del país. Esa frase que muchos candidatos dicen, muchos dirigentes políticos repiten a granel, de que el pasado ya pasó, no importa. El pasado sí importa, determina en qué dirección caminamos, de dónde venimos, contra qué luchábamos cuando comenzamos a construir lo que tenemos ahora. Así como importa la historia personal para determinar qué nivel de salud tengo hoy, también importa la historia social del país para saber qué nivel de salud tiene el país ahora. Tienen que saber, en el pasado se reflejan los riesgos que pueden correr en el futuro. Cada uno de nosotros es construido desde el pasado. Uno es en el presente lo que el pasado ha hecho de uno. Y la sociedad es ahora lo que el pasado ha hecho de ella. Los jóvenes deben conocer la historia del país. Tienen que tener conciencia de que ellos pertenecen a dos mundos diferentes, la sociedad civil y la sociedad política. En la sociedad política uno está porque uno es ciudadano, o sea, uno es dueño del Estado. El Estado, dicen los abogados, es la sociedad jurídicamente organizada.
Y cuando la sociedad se establece jurídicamente, nace mi ciudadanía. Yo no me canso de repetir esto porque la gente cree que va a transformar el país desde la sociedad civil. La sociedad civil puede influenciar el Estado, puede influenciar la decisión política, pero no puede sustituir la decisión política. Son los actores políticos los que conscientemente se vuelven actores políticos, los que toman las decisiones políticas, y no podemos desentendernos de eso. Creo que los jóvenes deben ser conscientes de eso. Tienen que aprender que no hay democracia sin partidos. Lo que no significa decir que los partidos existentes son los mejores partidos del mundo. Significa que solo organizándose a partir de una idea se puede generar una fuerza movilizadora que transforme el país democráticamente. Si no, podemos caer en mesías que se apoderan del Estado ofreciendo ríos de leche y miel y dándole a los países autoritarismo, falta de democracia y muchas veces más pobreza que la que ofrecen solucionar. Los jóvenes deben comprometerse con el futuro a partir del presente y teniendo presente el pasado. El pasado, de dónde vienen, qué sufrieron sus padres para llegar a donde están, contra qué lucharon sus padres para que tengamos el país que tenemos hoy, que pese a todas las quejas de los jóvenes, es menos dramático que el país con el que tuvimos que luchar ya hace bastante tiempo, cuando yo era un joven que peleaba por la democracia sufriendo la represión de los cuerpos militares. Quiero agradecer a la Fundación la posibilidad de dirigirme y enviar mis pensamientos a quienes vean esta entrevista. Mi experiencia de trabajo con la Fundación Bol es encontrar una enorme coincidencia en la necesidad de construir en el país democracia y equidad. Creo que son los dos grandes temas en los que hemos coincidido fuertemente con la Fundación Bol. Ha sido un gusto trabajar con ellos y creo que la posibilidad de trabajar en educación de dirigentes jóvenes con la idea de la necesidad de democracia, con la idea de un Estado democrático fuerte, capaz de generar equidad en una realidad en la que el mercado lo que construye es inequidad, es verdaderamente importante. Un mensaje también a los jóvenes, sobre todo: el futuro está en sus manos siempre y cuando sepan asumir los compromisos en el presente. Hay que comprometerse con el país, hay que comprometerse con su futuro, porque de eso depende lo que van a hacer en el futuro. Muchísimas gracias a la Fundación Bol.